primer foro en finanzas inclusivas verdes hacia un nuevo paradigma de mercado, que organiza el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa COPEME, con el apoyo de la ONG ADA de Luxemburgo y el proyecto ENDEF de la Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ. Les saluda Manuel Champa, especialista de Unidad Verde de COPEME, y tengo el honor de ser su anfitrión el día de hoy. Para dar las palabras de bienvenida al evento, quisiera invitar al director de COPEME, el señor Enrique Paredes, para quien pido por favor un fuerte aplauso. Buenos días a todos y todas. Es una situación que para COPEME tenemos acá este primer foro. Ya COPEME hace como 5 años tomamos la decisión de trabajar el tema de finanzas verdes. Y en ese sentido hicimos escogimos como salida educativa a ADA de Luxemburgo. Entonces, con ADA de Luxemburgo ya en COPEME tenemos ahora una unidad verde. La unidad verde, dentro de todo lo que asistencia técnica, todo lo que es esto de verde, economía verde, energías alternativas, energía eólica, todo lo que tenga que ver con el cuidado ambiental. Estamos trabajando en el COPEME, haciendo asistencia técnica. Hay algunas socias que están ya trabajando el tema, justamente hoy día uno más bonito de el sur, sobre el tema, ¿no? Ya con dos socias de COPEME y una caja, ¿no? Que viene trabajando ahora en Luxemburgo el tema. Y luego se ha hecho un diagnóstico del Perú de cuáles serían las demandas, la demanda en estos temas. Entonces estamos avanzando, incluso se dio la posibilidad también de formar un centro, una empresa de servicios en esa línea, ¿no? Ustedes saben que cada vez está en la agenda este tema del cuidado ambiental. Yo acabo de llegar también de Foromí, incluso con David, allá en Jamaica, y se debatió bastante de la economía verde, la economía naranja y la economía azul, ¿no? Hubo una serie de réplicas de los modelos en estos tipos de economías. Por eso que COPEME estamos comprometidos también con la temática. Queremos que el Perú, por su diversidad cultural, geográfica, tiene las condiciones para aprovechar al máximo la energía. Pero que no suceda, les comento, por ejemplo, yo soy de Trujillo, de Libertad. Ahí energía eólica, ahí está la segunda planta más grande eólica del Perú, en las Pampas de pero cosas de la vida. Va a servir justamente para escuchar algunas experiencias, debatir, analizar, que nos permita pues a todos nosotros también entrar de lleno en esas debates. Bueno, esperemos que este foro sea de provecho de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Paredes. A continuación, presentaremos brevemente la agenda del evento, la cual está compuesta por 3 mesas temáticas, en cada una de las cuales habrá un destacado equipo conformado por un moderador y expositores, que tratarán diversos temas relacionados a las finanzas inclusivas verdes. Asimismo, habrá oportunidad para realizar preguntas e intercambio de experiencias de los asistentes al final de las exposiciones en cada una de las mesas. Finalmente, habrá un espacio de encuentro para compartir, en el cual podremos intercambiar algunas experiencias y comentarios sobre el evento. El presente evento ha sido pensado para disminuir sus impactos ambientales. Por tal motivo, los coffee breaks han sido suministrados por proveedores orgánicos y amigables con el ambiente. Asimismo, se ha intentado reducir el consumo de papel del evento y otros impactos ambientales. Muchas gracias por su comprensión. Daremos inicio a la primera sesión temática titulada Entre inclusión financiera y protección del medio ambiente, las finanzas inclusivas verdes. En esa sesión 1 tenemos los siguientes expositores: Arturo Caballero, del Programa de Inversión Responsable. Arturo es abogado de la Universidad de Lima, máster en Derecho Ambiental Internacional de la Universidad del País Vasco y máster en Gestión Ambiental de la Empresa y Energías Renovables por la Universidad de Alcalá de España. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de gestión ambiental, energías renovables,
cambio climático y finanzas sostenibles. Actualmente se desempeña como gerente general de la consultora de sostenibilidad A2E y director del programa de inversión responsable PIR. Marilena Gutiérrez, de Libélula, es magíster en desarrollo sostenible y conservación biológica de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Es ingeniera industrial con experiencia en investigación, políticas y proyectos de desarrollo sostenible, cambio climático y biodiversidad. Ha gestionado proyectos de cooperación técnica y diseño de políticas públicas ambientales para los países de la Comunidad Andina. Cuenta con experiencia en las negociaciones internacionales comerciales, principalmente relacionadas a comercio y medio ambiente, biodiversidad y legislaciones sanitarias. Actualmente ejerce como gerente de investigación en Libélula, donde gestiona el proyecto Plan CC, en su segunda fase, donde se está analizando las condiciones habilitantes, los co-beneficios, fuentes de financiamiento y escenarios prospectivos de mitigación para el Perú al año 2030. El señor David Vela, tercer ponente de la mesa, es actual gerente general de la Cooperativa Ahorro y Crédito Fondesurco, economista y abogado, magíster en finanzas y gestión de negocios, con más de 15 años de experiencia en negocios rurales, en gerencia y administración y en sistemas de gestión para el aseguramiento de la calidad. Es en compras y contrataciones con empresas locales como la compañía minera Goldfields y director del programa de pequeñas empresas del convenio Universidad Nacional San Agustín y Ordesur. Asimismo, la moderadora de la sesión 1 es la señora Francesca Randazzo de Copeme. Señorita. Francesca Randazzo es especialista en microfinanzas y ambiente y responsable de la Unidad Verde de Copeme. Viene trabajando en microfinanzas y finanzas inclusivas desde hace 8 años. Antes de Copeme, Francesca se ha desempeñado como oficial de proyecto senior en ADA, en Luxemburgo. Esta sesión planteando un poco el contexto mismo de lo que son las finanzas inclusivas verdes, más en general, las finanzas verdes. Y justamente hace poco, en septiembre, hubo el G20, y en el G20 los diferentes países se han comprometido con el crecimiento sostenible y con las finanzas verdes. Entonces estamos completamente insertados, no solamente a nivel de las Naciones Unidas, sino también a nivel de lo que son las decisiones de los grandes, de las grandes potencias económicas mundiales. Entonces, cuando hablamos de finanzas verdes, ¿qué definimos como finanzas verdes? Que son un financiamiento de inversiones que generan beneficios ambientales en el contexto más amplio de desarrollo ambientalmente sostenible. Así se han definido, y es una definición, puede ser esa y hay varias otras, y justamente uno de los problemas que tenemos en este tema es que no hay una definición consensuada, lo que hace que muchas veces hablamos de finanzas verdes, finanzas climáticas, finanzas ambientales, y la idea es un poco dónde nos situamos, y justamente los diferentes expositores nos van a ayudar a situarnos un poco en todo este contexto, ¿no? Ojalá. Uy. Yes. Entonces, cuando hablamos de financiamiento verde, hay como algunos temas que son muy importantes que nos hacen por qué tenemos que hablar de finanzas verdes. Uno es que el financiamiento de un crecimiento ambientalmente sostenible, un poco lo que todos los países ahora tienen de mira, requiere inversiones sustanciales. Han hecho estimaciones de más de 10 billones de dólares de inversiones ambientales para tener un crecimiento sostenible. Entonces se necesita dinero. Después, las finanzas verdes, más allá de las inversiones verdes, implican también esfuerzos para internalizar externalidades ambientales, ajustar la percepción de riesgos. Muchas veces el análisis de riesgo que hacen las instituciones financieras a sus diferentes niveles todavía no están completamente adaptadas a los riesgos que efectivamente existen y no pueden, digamos, protegerse o adaptarse a su riesgo y tienen naturalmente con todas las implicaciones que conocemos. Igualmente incluyen no solamente las finanzas públicas. Cuando hablamos de finanzas verdes, todo el mundo piensa al GEF, a las inversiones, ¿no?, de los países a nivel estatales, sino también las finanzas privadas, justamente por eso que estamos aquí, ¿no? Y son una pequeña fracción del financiamiento y de las inversiones son clasificadas como verdes, y eso en los países que ya tienen una definición. Estamos hablando entre 5 y 10% de inversiones que se pueden clasificar como tales, todo tipo de inversión verde.
Y finalmente, las finanzas verdes enfrentan algunos desafíos generales y específicos, pero desde el sector financiero, y quizás un poco la gracia de este sector, que siempre ha sido muy proactivo, ya hay iniciativas para abordarlo, como por ejemplo todo el tema de los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza. Y finalmente, hay colaboraciones internacionales que se están planteando con diferentes actores, actores del mercado, Ministerio de Finanzas, bancos centrales, instituciones financieras, y una de esas justamente es el programa de inversión responsable que Arturo nos va a comentar en unos minutos. Pero aquí hablamos de finanzas inclusivas verdes. ¿Y por qué? Porque nosotros trabajamos, cuando digo nosotros, todos los presentes, hacia estos sectores, es decir, intentar incluir a las personas, a las micro, pequeñas y medianas empresas, con un enfoque ambiental, y lo podemos hacer. Como ven, esa es una definición que ha estado trabajada por el club el año pasado, y la idea es que aquí tenemos las finanzas verdes, aquí tenemos la finanza exclusiva, pero aquí tenemos una intersección entre las dos. Es decir, que hay potencial para poder incluir más personas, pero respetando el medio ambiente y también ayudándolas a protegerse de los riesgos que están surgiendo. Y solamente para que se dé un poco cuenta de cómo estamos, a nivel de financiamiento, de finanzas inclusivas verdes, poco a poco los vehículos de financiación y microfinanza han estado financiando y vemos que hay una tendencia hacia el crecimiento. Y aquí yo paro, solamente era para ponerlo en contexto. Ahora la idea es que Arturo justamente nos presente más globalmente estas iniciativas con el programa de inversión responsable, y vamos a hablar con María Elena el tema de cómo las instituciones microfinancieras están trabajando para adaptarse al cambio climático, y finalmente David nos presentará la experiencia de Fondesurco como institución que ha decidido convertirse en una institución verde. Entonces, muchas gracias y paso la palabra a Arturo. Buenos días. Primero gracias a Copeme por la invitación. Realmente es la primera vez que el programa de inversión responsable va a hacer una presentación sobre finanzas inclusivas verdes. Es un tema nuevo también para nosotros. El programa de inversión responsable, ¿quieres que yo maneje la...? No, es que Perdón. Bueno, primero, conocer que a nivel global, Naciones Unidas, así como tiene los principios para que las empresas adopten mecanismos más sostenibles, como el Global Compact, por ejemplo, que lo que hace es asocia a las empresas para que cumplan ciertos requisitos ambientales, sociales, de un gobierno corporativo. Y a nivel, por ejemplo, DANCA tiene los principios de Ecuador, que justamente buscan llegar a la sostenibilidad porque las empresas cumplan con criterios de sostenibilidad. Para los inversionistas, sobre todo los grandes inversionistas, los fondos de inversión, los inversionistas que trabajan directamente con fondos de capital, las AFPs, etc. Tienen también esta iniciativa de Naciones Unidas, que es el PRI, los principios de inversión responsable que fomenta Naciones Unidas. Son 6 los principios, esto es, digamos, en general, pero son principios que incorporan, por ejemplo, un análisis de adopción de las decisiones de los inversionistas al momento de tomar las decisiones para invertir, incorporan prácticas y políticas o que incorporen los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo dentro de las prácticas y políticas de inversión. Busca pedir que todas aquellas empresas que vienen trabajando en base a estos criterios ambientales, sociales, dentro de al momento de hacer sus inversiones, busquen que esta publicación se informe y se publique, promueven los principios dentro de la comunidad global, colaboran para que estos principios sean más eficientes y además tienen el principio de reportar las actividades y los progresos de los asociados, de los que han firmado estos principios, con la finalidad que sean
estos principios sean adoptados por cada vez más inversionistas. Ahora, voy a parar acá y voy a salir un poco de la presentación porque quería comentarles algo. En el 2012, Naciones Unidas propuso que todos los países, ¿sí?, tenían que ponerse, cada uno sacar plata de su bolsillo y poner para crear un fondo, que es el Fondo Verde del Clima, ustedes seguro lo conocen. Y se dio un plazo, el cual en el 2014 en Nueva York se suponía que todos los estados tenían que cumplir poniendo una cantidad de plata voluntaria, ¿ya? Se tenía que llegar a 100.000 millones de dólares para este Fondo Verde del Clima, para que este fondo luego se revuelva a proyectos para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer frente al cambio climático. Llegó Nueva York, y en Nueva York las aportaciones de los países llegaron a 10.000 millones, que eso es lo que se tiene ahora, y eso es con lo que cuenta en este momento el Green Climate Fund. 10.000 millones de dólares, un montón de plata. No lograron llegar a 100. En París, hace un año, fueron los grandes fondos de inversión los que se juntan y deciden también apoyar el cambio climático, dotando cierta parte de sus fondos, ¿ya?, para proyectos verdes. Entonces, los principales fondos de pensiones, de inversión del mundo, separaron 1%, 2% de sus portafolios que vayan exclusivamente para este tipo de proyectos que puedan, además de generar un retorno económico, tengan también una importancia, toman en cuenta el hecho de reducir el impacto climático. Y el monto que ellos pudieron juntar fue de $600.000, o sea, 6 veces lo que los países habían acordado, 600.000 millones de dólares. Ese es importante el sector privado. Y además esa es la nueva visión que tiene el sector privado frente a las inversiones responsables, a las inversiones sostenibles. Lo que se está buscando ahora son qué tipo de proyectos pueden ayudar. Y ahí es donde también el tema de microfinanzas tiene un rol. Dicho esto, en el Perú, el PIR, los principios de inversión responsable, son representados por el PIR, que es el Programa de Inversión Responsable de Perú, que es un esfuerzo programático totalmente privado, de largo plazo, que lo que hace es articular a los diferentes actores del sistema financiero para promover prácticas de inversión responsable, es decir, para promover que incluyan al momento de hacer inversiones los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, y sobre todo con quienes trabajamos, con la bolsa y con las empresas que están listadas en la bolsa. En la bolsa, el único reporte que se hace por parte de las empresas, que incluso es voluntario, es el reporte de buen gobierno corporativo. El tema ambiental y el tema social no se reportaba. Y digo no se reportaba, ¿por qué? Porque justamente una de las primeras cosas que hizo el PIR es conversar con la bolsa y la SNB, y al final de esa conversación, la SNB tomó la decisión de, a partir del próximo año, estamos hablando de abril, 1 de abril, finales de marzo del 2017, las empresas están obligadas a hacer un reporte de sostenibilidad corporativa, en donde incluyan todas las empresas que listan en bolsa, tienen que incluir los riesgos ambientales y sociales y las acciones que tienen que llevar a cabo a través de indicadores, ¿ya?, para informar a quién, informar a los inversionistas y a los inversionistas que quieren invertir en estas empresas o a sus accionistas, ¿no es cierto?, como parte de su responsabilidad fiduciaria. Entonces el PIR se crea en el marco de la COP, se lanza el programa. Hoy en día el PIR es una asociación para la promoción de la inversión responsable y sostenible en Perú, que es una personería jurídica, y los socios fundadores
son la Bolsa, Sura y A2G. Pero hoy en día son muchas más organizaciones las que están incorporándose dentro de esta iniciativa. Y esta es una iniciativa que surge en el Perú. Luego, hoy en día se ha comenzado a replicar en otros países a través de socios con los cuales venimos trabajando, como por ejemplo Latincif en Colombia, Gobernar en Chile y Ecovalores en México, justamente buscando esta conexión que debe haber entre estas iniciativas en el marco de la Alianza Pacífica. Hay varios aliados que vienen trabajando con nosotros, desde cooperantes hasta propios, uno de los fondos de los asset management más grandes del mundo, como es Amundi, es uno de los socios del PIB que viene impulsando la inversión responsable acá en Perú y en América Latina. Se cuenta con una estrategia con fases en las que estamos trabajando, una fase en la que estamos en el tema de conocimiento para dar soporte a las decisiones y propuestas. La gente, los actores del sistema financiero necesitan primero conocer de qué se trata la inversión responsable, cuáles son los alcances y para qué les sirve. Cuando nosotros hablamos con ellos, una de las cosas que tienen que entender es que el tema ambiental, el cambio climático específicamente, también trae oportunidades para el sector financiero, para el sector privado en sí. Hay que enseñarles esas oportunidades y lograr que se puedan invertir en ellas. Luego de tener un ecosistema que conozca respecto a de qué se trata las inversiones responsables, hay una coordinación que se está haciendo a través de grupos de trabajo en donde las principales instituciones, los principales fondos están trabajando con la finalidad de poder ir masificando la información y haciendo que esto se conozca cada vez más, para luego ya tener una transformación con resultados concretos y medibles. Hay algunos grupos de trabajo que se han creado y que ya comenzamos a trabajar, un grupo de trabajo de riesgos y oportunidades extrafinancieras, el grupo de trabajo, este grupo lo lidera el gerente general de AFP Integra, el grupo de mercado sostenible y capitales liderado por el gerente general de la Bolsa de Valores, y estamos ya trabajando para la creación del grupo de trabajo de portafolio y el de financiamiento climático. Y el interés es justamente hacer que se integre los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo al momento de que los inversionistas pongan su capital con la finalidad de poder hacer que los aspectos, sobre todo sociales y ambientales, se tomen en cuenta. Ahora bien, entiendo que para las instituciones financieras inclusivas, cuando el trabajo que tenían era buscar la sostenibilidad financiera junto con la sostenibilidad social, es decir, ser económicamente viables con ayudar a sus clientes a salir de la pobreza, esto está al revés, ¿no? Y hoy en día incorporar el tema de sostenibilidad ambiental, es decir, que las microfinanzas incorporen un impacto positivo al medio ambiente. Entonces, con ello, una institución inclusiva lo que debe buscar es impulsar el desarrollo de actividades sostenibles con líneas de financiación específica verde, por ejemplo, es decir, crear nuevos productos, como mencionó el director de COPEME. Hay nuevos productos que requieren inversión y que necesitan préstamos. En Arequipa ha habido un buen ejemplo, por ejemplo, con lo que son termas solares. Hoy en día en Cusco, en Huancayo, también se está buscando llevar a cabo eso. Termas solares, paneles solares, módulos de aerogeneradores, etc. Pero aparte de impulsar el desarrollo de nuevos productos, también enfocarse en limitar la financiación de actividades consideradas nocivas al medio ambiente, es decir, aquellas actividades que generan demasiadas emisiones de gases de efecto invernadero, aquellas emisiones
que atentan contra el medio ambiente, por ejemplo, el dar un préstamo a una zona en selva en donde se va a hacer agricultura, sobre una zona en donde se va a deforestar, ¿no es cierto? Y además de limitar la financiación, tener en cuenta los riesgos de las actividades frente a los efectos del cambio climático. Entonces, las instituciones financieras solas no pueden liderar el cambio de una economía verde, pero sí pueden ser un factor, un actor importante para este cambio. Cero, en serio. Bueno, lo que les quería comentar, porque fue parte del pedido de COPEME, era lo que hay que tener en cuenta al momento de pedir un préstamo, hacer una inversión relacionado al tema de financiamiento verde, es la búsqueda de ciertos indicadores que tienen que ver, y esto es simplemente rápidamente, esto es lo que se está pidiendo, por ejemplo, a las empresas que cotizan en bolsa, ya a través de esta resolución, en donde obligan ya a responder algunas preguntas sobre el tema ambiental, y se basan sobre todo en estos 5 aspectos que considero que son los más importantes, es decir, cómo haces un consumo eficiente de energía, y enfocados, los proyectos pueden ir enfocados justamente en base a ser más eficientes y a consumir menos energía, cómo evitar emisiones de gases de efecto invernadero, estas emisiones que producen el calentamiento global y que se producen sobre todo al momento de utilizar maquinaria, en donde vas a utilizar diésel, gas, etcétera. Cómo ser más eficientes en reducir este tipo de emisiones. En el caso del agua, cómo cuidarla y cómo generar un menor consumo, un menor impacto, huella hídrica. Y lo que es gestión de residuos, no solamente los residuos generados, sino cómo prevenir residuos al momento de hacer las compras para desarrollar, por ejemplo, un determinado proyecto. Ok, sobre la corrida, pero gracias. Gracias, Arturo. Qué bueno, por primera vez es Manuel el malo policía del equipo. Bueno, María Elena, por favor. María Elena va a presentar el trabajo que han estado haciendo sobre microfinanza para adaptación. ¿No? Como saben, Manuel es bien estricto, entonces tiene, ¿cuánto? 10 minutos. Bueno, buenos días. Gracias por invitarme, Manuel, Francesca. Voy a presentarles ahora la perspectiva desde el cambio climático. No pretendo hacer definiciones de qué es finanzas verdes, porque es como decir, yo soy María Elena, mamá, soy lo mismo, ¿no? Pero quiero sí empezar desde el enfoque de cambio climático, que creo que es bastante comprensivo. Y acá les voy a contar 2 publicaciones que hemos hecho en el 2011, tanto con el BID como con el proyecto del PAC acá en el Perú, que igual estoy dejando los enlaces al final para que ustedes lo puedan revisar. Y he dividido esta presentación en 5 partes, primero porque quiero recordar, cuando hablamos de cambio climático, a qué nos referimos, qué impactos estamos recibiendo, porque ustedes tienen que ser conscientes de lo que está sucediendo, no solo en Perú, en las regiones, sino también en otros países, para que tengan en cuenta cómo, si a sus clientes están siendo afectados, cómo les puede afectar a ustedes. ¿Para qué? No necesariamente para decir que se acabó el negocio y nos vamos a otro lado, sino más bien para que adaptemos nuestros productos, para que hagamos estos productos resilientes, para que en inglés se le llaman climate proofing, para que hagamos los productos, por ejemplo, financieros a prueba de cambio climático, cómo se logra. Y finalmente les quiero contar un hallazgo que hemos tenido tratando de aplicar esto en el Cusco. Cuando hablamos de cambio climático, es la típica slide que mostramos a todos, es este calentamiento global, la capa de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera está atrapando cada vez más calor. ¿Y por qué? Porque el mundo se ha dedicado a emitir más gas de efecto invernadero. Levante la mano, por favor, quienes han venido en auto el día de hoy. Sin miedo. Perfecto. ¿Quiénes han venido en taxi? ¿Quiénes han venido en bicicleta? Gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestras actividades a pie. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué? Porque nuestras actividades y las actividades de ustedes, de sus clientes, de las IMFs, Arturo, por favor, compórtese,
todas consumen combustible, la industria consume combustible, gas, petróleo. El gas, les cuento, también genera gas de efecto invernadero, ¿sí? Nuestras actividades, por ejemplo, ¿quién ha comido en la última semana carne? Levante la mano. Carne de vaca. Perfecto. Les cuento que eso también genera gas de efecto invernadero. La fermentación entérica que tienen las vacas, por ejemplo, el ganado, genera metano, que es todavía 21 veces más potente que el CO2 que generan los combustibles, ¿no? Igual, el óxido nitroso que se deriva de la remoción del suelo también genera gases de efecto invernadero que son inclusive 310 veces más potentes que el CO2. ¿Sí? Entonces todas nuestras actividades están generando esto, el nivel de consumo, el estilo de producción está generando esto. Y esto que está ocasionando que estos gases tengan un mayor calentamiento. En el último siglo hemos aumentado 0.89 grados centígrados, como 1 grado. Cuando ustedes tienen de 37 a 38 grados están con fiebre, algunos sienten más frío, otros sienten mucho más calor. Hay toda una alteración del sistema, es lo que está pasando, aumento de la temperatura, alteración de las precipitaciones en algunos sitios. Por ejemplo, ustedes que conocen muy bien sus nichos de mercado, sus clientes, hay zonas donde no llueve mucho. ¿Qué es lo que está pasando? En algunas llueve menos, o por el contrario, está lloviendo, o se atrasa la lluvia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, para aquellos que son agricultores y dependen de la lluvia para poder cosechar? Se le arruinan los productos. ¿Qué sucede? No les pagan a ustedes los préstamos o los microcréditos que tenían. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esto está ocasionando una serie de problemas, de impactos que a la larga son económicos? ¿Y por qué incido en esto? Porque por alguna rara razón están diciendo que esto es un tema ambiental, cuando no es necesariamente ambiental. Esto es términos económicos, es un tema de desarrollo. Eso está afectando, son pérdidas en el transporte, pérdidas en la infraestructura, pérdidas económicas, pérdidas en la industria. ¿Esto es ambiental? Bueno, si ustedes lo quieren llamar ambiental, bien por ustedes, pero desde mi punto de vista esto es un tema de desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el mundo se ha dedicado a medir? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa si seguimos con el mismo patrón de consumo y de producción? Vamos a seguir emitiendo más, va a aumentar la temperatura. Felizmente ya hemos llegado a un acuerdo, sí, el Acuerdo de París. Han escuchado que ya entra en vigor por primera vez después de 20 años de negociaciones. Nosotros que estamos metidos en el tema del cambio climático, estamos felices. Pero la mala noticia es que cada país ha dicho, yo voy a adelgazar, voy a hacer dieta de emisiones. Pero la dieta que cada uno ha ofrecido no es suficiente. Si todos cumplimos con la dieta que hemos ofrecido, vamos a aumentar 2.7 grados centígrados, con lo cual los cambios van a ser más drásticos de lo que nosotros podríamos pensar. Quiere decir que cada uno de nosotros en nuestras actividades, en lo que consumimos, en lo que ustedes van a financiar y cómo ayudar a estas personas que son vulnerables, todo va a pesar. Y los impactos cada vez se están viendo mayores. Solo cuando estoy tratando un poco de contar un poco nuestro ámbito de Latinoamérica, cómo podemos ver en algunos lados hay mayores lluvias, en otros más bien se ven sequías. Hay un estrés hídrico, por ejemplo, inclusive en Cusco. Recuerdo cuando estábamos hablando con la gente de mi banco, hubo estas lluvias terribles de febrero del 2010. Tantas lluvias hubieron en esa época, ¿sí? Que cualquiera diría, oye, pero si hay mucho agua. Pero es agua que no es disponible para tomar, disponible para la industria, disponible para la agricultura. Esos huaicos más bien no son de agua disponible. A eso también le llamamos estrés hídrico, ¿sí? Y esto se traduce en impactos económicos. A Dios gracias no hemos tenido un fenómeno del niño terrible, ¿no? Como dicen, el niño travieso. Sin embargo, lo que también nos preocupa y les debe preocupar a ustedes son los pequeños cambios en la temperatura. Pequeño cambio de temperatura puede ser que haya más plagas en Piura, puede ser que el mango no se produzca, puede ser más bien que haya otro tipo de plagas o que no haya los rendimientos adecuados. O sea, quiere decir que no solo, claro, cuando hay un fenómeno de niño fuerte, ahí sí nos preocupamos, ahí sí lo cuantificamos, cuesta cerca de 4 puntos porcentuales del PBI. O sea, estamos hablando de un tema que no es esporádico y no es solo un tema ambiental, es un tema económico, un tema de desarrollo que nos está afectando a todos. Se han hecho una serie de ejercicios de cuánto afectaría al mundo, al Perú, al Cusco, a Purímac, cuánto afectaría estos cambios en precipitación, estos cambios de temperatura, y están hablando inclusive de que podríamos llegar a una recesión mundial. O sea, Trump sería el niño de pecho a comparación de lo que podría pasar con cambio climático, ¿no? Entonces, cuando ya aterrizamos un poco, ¿cómo vamos? Aterrizamos un poco en las INFs, me quedan 2 minutos. ¿Ah?
Bueno, estamos hablando que por un lado, ustedes mismos, aquellos que están en las zonas, en las regiones, están sufriendo también y pueden sufrir de peores impactos en su propia infraestructura, ¿no es cierto? No sé quiénes están acá, casi todos en Piura, por ejemplo, si hay unas lluvias más fuertes, ¿cómo esto afecta los activos de ustedes? Como habíamos puesto el ejemplo, pueden sufrir de retrasos en los pagos, por ejemplo, de sus clientes, puede inclusive cuando ya tenemos, que a ustedes les ha costado mucho tener esa cultura de pago a tiempo, cuando vienen todos estos desastres, más bien hay un retroceso en toda esta cultura que ustedes han invertido tanto para que sus clientes sean buenos pagadores. Hay un mayor sobrecosto porque hay una morosidad, problemas en la cobranza. Muchas veces cuando estamos hablando de microfinanzas no solo son microcréditos, también son microahorros. ¿Qué hay? Cuando hay un huaico, una necesidades muy drásticas, ¿qué hace la gente? Va y retira su dinero para poder invertir en estas pequeñas inversiones. Entonces ustedes pueden tener inclusive retiros masivos o falta de liquidez, con lo cual hace que suban los costos, el costo de su dinero va a aumentar y vamos a entrar en un proceso de incertidumbre, de mayores tasas. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Tener una cartera libre de riesgos, pero que no solo son libres de riesgo financiero, sino también de los no financieros. Y no nos referimos que ustedes se queden sin clientes, sino más bien buscar qué tipos de necesidades van a tener estos clientes. Verlo más bien por el lado de las oportunidades. A ustedes se les abren otros nichos de mercado. No solo porque estamos viendo las energías renovables, y hay que hacer energía eólica, o termas solares, o paneles solares para cargadores de celulares que todo agricultor necesita, sino también qué productos hacen que sus clientes sean menos vulnerables, ¿no? Recuerdo, y eso les invito a revisar la publicación, hay una ONG en Perú que ellos más bien se dieron cuenta que la zona de sus clientes se estaba cada vez más produciendo un estrés hídrico, las lluvias se estaban retirando. ¿Y qué dijeron ellos como política? No volvemos a entregar un microcrédito a estos agricultores si no están implementando riego tecnificado. ¿Por qué? No es que ellos tenían una empresa de riego tecnificado, sino porque dijeron para hacerlos a ellos resilientes y que puedan pagar sus préstamos necesitan de agua. Que ellos hagan buenas inversiones para que tengan desarrollo y me puedan pagar, ¿sí? Ellos indirectamente, y no saben todo este discurso, ellos indirectamente estaban reduciendo la vulnerabilidad de sus clientes, ¿sí? Y acá voy a dejarles esta presentación un poco para que vean cuáles son estos posibles riesgos que hay para algunos sectores que ustedes, por ejemplo, tienen en sus carteras como la agricultura o el turismo. ¿Y qué podemos hacer? Por un lado, es promover energías renovables, promover actividades que eviten emisiones, por ejemplo, como mencionaba Arturo, no deforestar, porque los árboles capturan CO2. Entonces, más bien, no promuevas, por ejemplo, plantaciones de cacao o de café en bosque, sino más bien en las zonas deforestadas, ¿sí? Porque eso después te van a juzgar aquellos fondos internacionales a los cuales ustedes quieran acceder. Van a evaluar qué tipo de inversiones ustedes están promoviendo. ¿Por qué? Porque los países desarrollados tienen una meta de reducción de emisiones. Entonces ellos van a empezar a exigir, ¿no? Pero por otro lado, no solo evitar emisiones, sino hacer que tengan adaptación al cambio climático sus clientes y ustedes. En las publicaciones vamos a entrar un poco, ustedes van a poder revisar a qué nos referimos con exposición, a qué nos referimos con sensibilidad, con capacidad adaptativa, que no lo voy a contar mucho ahora, pero sí hay una necesidad, y ustedes lo interesante, cuando estuvimos haciendo muchas entrevistas en Perú, en Guatemala, en otros países, tienen esa capacidad de conocer a sus clientes, el territorio, cómo son sus actividades, qué es lo que está pasando en el ambiente, qué es lo que está pasando